Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar en el tiempo para explorar una de las corrientes de pensamiento más misteriosas y fascinantes de la antigüedad, el gnosticismo. ¿Alguna vez te has preguntado si este mundo que percibimos es la única realidad? ¿O si dentro de nosotros existe una chispa divina esperando ser despertada? Los gnósticos no solo se hicieron estas preguntas, sino que dedicaron su vida a encontrar las respuestas. Para entender a los gnósticos, primero debemos comprender su visión del mundo. Imagina que no somos de aquí, que nuestra verdadera esencia, nuestro espíritu, es una chispa de luz atrapada en un cuerpo material dentro de un universo que no es nuestro verdadero hogar. Para ellos, el mundo material no fue creado por un Dios bueno y perfecto, sino por una entidad inferior, a menudo llamada el demiurgo. Este demiurgo, en su ignorancia o malicia, creó un universo imperfecto, una especie de prisión para las almas. Entonces, si estamos atrapados, ¿cómo escapamos? Aquí es donde entra en juego la palabra clave, gnosis. Gnosis es una palabra griega que significa conocimiento, pero no se trata de un conocimiento cualquiera, como el que aprendemos en los libros o en la escuela. Es un conocimiento revelado, una iluminación interior directa y personal. Es el despertar del espíritu, el momento en que el alma recuerda su origen divino y comprende la verdadera naturaleza de la realidad. La gnosis no era algo que se pudiera enseñar de manera convencional, era una experiencia transformadora. Piénsalo como un sueño del que de repente despiertas. Antes del despertar, el sueño es tu única realidad. Después, te das cuenta de que era solo una ilusión. Para los gnósticos, la vida en el mundo material era como ese sueño, y la gnosis era el despertador. Pero, ¿cómo alcanzaban esta gnosis? No había un único camino, ya que el gnosticismo era un movimiento muy diverso, con muchas escuelas y maestros diferentes. Sin embargo, podemos identificar algunas prácticas y creencias comunes. Primero, los gnósticos valoraban mucho la revelación directa. Creían que la verdad no se encontraba en las doctrinas rígidas o en las jerarquías de la religión organizada, sino a través de la experiencia personal con lo divino. Por eso, muchos de sus textos más importantes, como los encontrados en Nag Hammadi en 1945, son diálogos de revelación. En ellos, una figura salvadora, a menudo Jesús, transmite conocimientos secretos a un discípulo elegido, no en público, sino en privado, después de su resurrección. Este Jesús gnóstico es muy diferente al que se presenta en el cristianismo ortodoxo. No es tanto un Salvador que muere por los pecados del mundo, sino un guía espiritual, un mensajero del reino de la luz que viene a despertar a las almas dormidas. Su misión es traer la gnosis, recordar a la humanidad su origen celestial y mostrarles el camino de regreso a casa. Una de las herramientas principales para buscar esta gnosis era la introspección y la contemplación. Los gnósticos practicaban una especie de meditación profunda, buscando silenciar el ruido del mundo exterior y del cuerpo para poder escuchar la voz sutil del espíritu interior. Creían que la verdad última no estaba fuera, en el cosmos, sino dentro de cada individuo. El que se conoce a sí mismo, conoce el todo, podría ser uno de sus lemas. Además de la contemplación, el estudio de textos sagrados y filosóficos era fundamental. Leían sus propias escrituras, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe o el Apócrifo de Juan. Estos textos no contaban historias para ser creídas ciegamente, sino que ofrecían mitos, metáforas y alegorías diseñadas para provocar una reflexión profunda y guiar al buscador hacia la iluminación. El mito gnóstico es increíblemente rico y complejo. Habla de un mundo divino original, el pleroma, lleno de seres de luz llamados eones. Por un error o una caída de uno de estos eones, llamado Sofía o sabiduría,
se produce una emanación que eventualmente resulta en la creación del mundo material por el demiurgo. Las chispas de luz del pleroma quedaron atrapadas en la creación material dentro de los seres humanos. La gnosis es, por tanto, el conocimiento de toda esta historia cósmica y de nuestro lugar en ella. Para liberarse, el gnóstico no solo necesitaba entender este mito, sino también vivir de una manera que reflejara su rechazo al mundo material. Esto a menudo se traducía en un estilo de vida ascético. Consideraban que el cuerpo y sus deseos eran parte de la prisión del demiurgo. Por lo tanto, muchos gnósticos practicaban el celibato, el ayuno y se abstenían de los placeres mundanos. No lo hacían como un castigo, sino como una estrategia de liberación. Al debilitar el control del cuerpo y del mundo material sobre su conciencia, creían que el espíritu tendría más libertad para ascender. Sin embargo, no todos los gnósticos eran ascetas. Existía otra corriente, aunque menos común, que practicaba lo que se conoce como libertinismo. Su lógica era: si el cuerpo y el mundo material son irrelevantes y malos, entonces las leyes morales que gobiernan este mundo también lo son. Nada de lo que hagamos con el cuerpo puede manchar la pureza del espíritu. Por lo tanto, rompían deliberadamente las convenciones sociales y morales como una forma de demostrar su desprecio por el demiurgo y sus reglas. Era una forma radical y peligrosa de afirmar su libertad espiritual. El viaje del gnóstico no terminaba con la muerte. Creían que después de morir, el alma debía ascender a través de una serie de cielos o esferas, cada una gobernada por seres astrales hostiles llamados arcontes, los sirvientes del demiurgo. Estos arcontes intentarían impedir que el alma regresara al pleroma. Para superarlos, el gnóstico necesitaba las contraseñas o los conocimientos secretos adquiridos a través de la gnosis durante su vida. Armado con este conocimiento, el alma podía superar a los guardianes y finalmente reunirse con la fuente divina de la que provino. Es fascinante ver cómo el gnosticismo tomó elementos del platonismo, el judaísmo y el cristianismo primitivo para tejer su propia y única cosmovisión. Para los gnósticos, las escrituras judías hablaban del demiurgo, no del verdadero Dios, y Jesús era el mensajero del Dios verdadero y trascendente, no el Hijo del Creador de este mundo imperfecto. Esta visión, por supuesto, chocó frontalmente con el cristianismo que se estaba convirtiendo en la corriente principal, la ortodoxia. Líderes de la Iglesia como Ireneo de León escribieron extensamente en contra de los gnósticos, a quienes calificaron de herejes. Los acusaron de ser elitistas, de despreciar la creación de Dios y de interpretar erróneamente las Escrituras. Con el tiempo, la Iglesia ortodoxa, con el apoyo del Imperio Romano, logró suprimir al gnosticismo casi por completo. Sus textos fueron quemados y sus comunidades disueltas. Durante siglos, casi todo lo que sabíamos sobre los gnósticos provenía de los escritos de sus enemigos. Era como tratar de entender a un acusado solo escuchando al fiscal. Pero todo cambió en 1945 con el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto, una colección de códices del siglo IV que contenía decenas de textos gnósticos originales. Por primera vez, en más de 1500 años, podíamos escuchar a los gnósticos hablar con sus propias palabras. Este descubrimiento nos ha permitido comprender mucho mejor su búsqueda. Su objetivo final era la liberación total. No buscaban mejorar el mundo ni reformar la sociedad. Veían el mundo material como fundamentalmente defectuoso, una jaula de la que era necesario escapar. La gnosis era la llave de esa jaula. Era el conocimiento que te hacía darte cuenta de que no perteneces a la prisión, que eres un ser de luz con un hogar en las estrellas. En resumen, los gnósticos buscaban la gnosis a través de la revelación directa, la introspección profunda
el estudio de textos secretos y a menudo un estilo de vida ascético. Su objetivo no era simplemente creer, sino saber y experimentar por sí mismos su conexión con lo divino, para así poder liberarse de las ataduras del mundo material y regresar a su origen luminoso. Aunque el gnosticismo, como movimiento histórico, desapareció, sus ideas han resonado a lo largo de los siglos, influyendo en la filosofía, la literatura y el esoterismo. Ahora nos adentramos en un tema profundo y fascinante, la gnosis, ese conocimiento superior y liberador que tantas tradiciones espirituales han buscado a lo largo de la historia. Pero el camino hacia la gnosis no es una autopista despejada, está lleno de desafíos, tanto internos como externos, que debemos aprender a reconocer y superar. Acompáñame en este viaje para descubrir cuáles son estos obstáculos y cómo podemos transformarlos en escalones hacia nuestro propio despertar. Empecemos por los obstáculos externos, aquellos que provienen del mundo que nos rodea. El primero y más evidente es la distracción constante de la sociedad moderna. Vivimos bombardeados por notificaciones, noticias, redes sociales y un sinfín de estímulos que reclaman nuestra atención. Esta cultura de la inmediatez y el ruido nos aleja de la quietud necesaria para la introspección. El camino gnóstico requiere silencio, requiere espacios para escuchar nuestra voz interior, y el mundo actual parece conspirar para que nunca encontremos ese silencio. ¿Cuántas veces has intentado meditar solo para ser interrumpido por el sonido de tu teléfono? Esta es una barrera real. Otro obstáculo externo importante es el materialismo. Nuestra cultura valora el éxito en términos de posesiones, estatus y riqueza. Nos enseñan desde pequeños que la felicidad se encuentra en tener más dinero, una casa más grande, el último modelo de coche. Esta mentalidad nos ata al mundo de la forma, al plano físico, y nos distrae de la búsqueda de riquezas espirituales. La gnosis nos invita a mirar hacia adentro, a descubrir el tesoro que ya reside en nuestro interior, pero el canto de sirena del consumismo es fuerte y nos empuja en la dirección opuesta, haciéndonos creer que la plenitud está fuera de nosotros. Además, enfrentamos la presión social y el escepticismo. Cuando decides embarcarte en un camino espiritual como la gnosis, es muy probable que encuentres incomprensión o incluso burlas por parte de tu entorno. Amigos, familiares o colegas pueden considerar tus intereses como algo raro o una pérdida de tiempo. Este escepticismo puede generar dudas y hacerte sentir aislado. La sociedad tiende a favorecer lo convencional, lo conocido, y cualquier desviación de la norma es vista con sospecha. Mantener la convicción en tu propio camino, cuando el mundo te dice que estás equivocado, requiere una gran fortaleza interior. Finalmente, dentro de los obstáculos externos, no podemos olvidar la desinformación y la comercialización de la espiritualidad. Hoy en día, el término gnosis y otros conceptos espirituales se usan a menudo de forma superficial. Hay una enorme cantidad de libros, cursos y gurús que prometen una iluminación rápida y sin esfuerzo, a menudo a un alto precio. Discernir entre la enseñanza auténtica y el simple negocio puede ser increíblemente difícil para el buscador sincero. Este mercado espiritual puede llevarnos por caminos equivocados, haciéndonos perder tiempo, energía y recursos en prácticas que no tienen una base sólida ni un propósito genuino de liberación. Ahora bien, aunque los obstáculos externos son significativos, los más difíciles de superar suelen ser los internos, aquellos que habitan dentro de nuestra propia mente y corazón. El principal de todos es, sin duda, el ego. En la gnosis, el ego es visto como el conjunto de nuestros defectos, pasiones, miedos, deseos y condicionamientos. Esa falsa identidad que hemos construido y que creemos que es nuestro verdadero yo. El ego es el guardián de nuestra prisión interior. Se resiste a morir
porque su disolución significa la liberación del alma, de la conciencia. Luchar contra el orgullo, la ira, la pereza, la envidia o la lujuria no es una batalla de un día, es el trabajo de toda una vida. El ego es astuto y se disfraza de mil maneras, incluso de ego espiritual, haciéndonos sentir superiores a los demás por nuestro conocimiento. Ahora bien, aunque los obstáculos externos son significativos, los más difíciles de superar suelen ser los internos, aquellos que habitan dentro de nuestra propia mente y corazón. El principal de todos es, sin duda, el ego. En la gnosis, el ego es visto como el conjunto de nuestros defectos, pasiones, miedos, deseos y condicionamientos. Esa falsa identidad que hemos construido y que creemos que es nuestro verdadero yo. El ego es el guardián de nuestra prisión interior. Se resiste a morir porque su disolución significa la liberación del alma, de la conciencia. Luchar contra el orgullo, la ira, la pereza, la envidia o la lujuria no es una batalla de un día, es el trabajo de toda una vida. El ego es astuto y se disfraza de mil maneras, incluso de ego espiritual, haciéndonos sentir superiores a los demás por nuestro conocimiento. Directamente ligado al ego está el miedo. El miedo es una de las emociones más paralizantes en el camino espiritual. Tenemos miedo a lo desconocido, miedo a abandonar nuestras viejas creencias y nuestra zona de confort. Tenemos miedo a enfrentarnos a nuestra propia sombra, a esas partes oscuras de nosotros mismos que preferimos ignorar. El autoconocimiento gnóstico implica mirar de frente a nuestros monstruos internos, y eso puede ser aterrador. También existe el miedo al cambio. La gnosis es transformadora por naturaleza, y la transformación implica dejar atrás al viejo hombre para que nazca el nuevo. Este proceso de muerte y renacimiento psicológico puede generar una profunda ansiedad y resistencia. Directamente ligado al ego está el miedo. El miedo es una de las emociones más paralizantes en el camino espiritual. Tenemos miedo a lo desconocido, miedo a abandonar nuestras viejas creencias y nuestra zona de confort. Tenemos miedo a enfrentarnos a nuestra propia sombra, a esas partes oscuras de nosotros mismos que preferimos ignorar. El autoconocimiento gnóstico implica mirar de frente a nuestros monstruos internos, y eso puede ser aterrador. También existe el miedo al cambio. La gnosis es transformadora por naturaleza, y la transformación implica dejar atrás al viejo hombre para que nazca el nuevo. Este proceso de muerte y renacimiento psicológico puede generar una profunda ansiedad y resistencia. Otro gran obstáculo interno es la duda y la falta de fe. No hablo de una fe ciega, sino de la confianza en el proceso y en nuestro propio potencial divino. El camino gnóstico es largo y los resultados no siempre son inmediatos o espectaculares. Es fácil desanimarse cuando no vemos los milagros que esperábamos. La mente racional, entrenada para exigir pruebas lógicas y empíricas para todo, puede convertirse en nuestra peor enemiga. Nos susurra al oído: ¿y si todo esto es una fantasía? ¿Y si estás perdiendo el tiempo? Superar esta duda requiere cultivar una certeza interior que no depende de validación externa, sino de la experiencia directa, por sutil que sea al principio. La pereza, tanto física como espiritual, es otro enemigo formidable. El trabajo gnóstico requiere disciplina, constancia y un esfuerzo consciente. Implica dedicar tiempo diario a la meditación, a la autoobservación, al estudio. La pereza nos tienta constantemente a posponer nuestro trabajo interior, a buscar la comodidad y el placer fácil. Nos dice: hoy estás muy cansado, empieza mañana. Y ese mañana nunca llega. La inercia es una fuerza poderosa que nos mantiene atrapados en nuestros hábitos mecánicos. Vencer la pereza es un acto de voluntad heroico que debemos renovar cada día. Entonces, ¿cómo superamos estos formidables obstáculos? La clave gnóstica es la transformación,
No se trata de luchar contra los obstáculos de forma violenta, sino de utilizarlos como herramientas para nuestro crecimiento. Frente a las distracciones externas, la solución es cultivar la atención plena y la disciplina. Se trata de crear conscientemente espacios de silencio en nuestra vida. Esto puede ser tan simple como apagar el teléfono durante 1 hora al día, dar un paseo en la naturaleza sin dispositivos o establecer una rutina de meditación matutina. En lugar de maldecir el ruido del mundo, lo usamos como un recordatorio para volver a nuestro centro, para entrenar nuestro músculo de la atención. Para contrarrestar el materialismo, practicamos el desapego. Esto no significa renunciar a todas nuestras posesiones y vivir en la pobreza, sino comprender que la verdadera felicidad no depende de ellas. Se trata de valorar más las experiencias, las relaciones y el crecimiento interior que los objetos materiales. Al practicar la gratitud por lo que tenemos, en lugar de anhelar siempre lo que nos falta, cambiamos nuestro enfoque del tener al ser. Ante la presión social y el escepticismo, necesitamos desarrollar una sólida convicción interna. Esto se logra a través del estudio, sí, pero sobre todo a través de la experiencia personal. Cuando comienzas a experimentar por ti mismo los frutos del trabajo interior, como una mayor paz, claridad o compasión, la opinión de los demás pierde su poder sobre ti. Tu propia vivencia se convierte en tu ancla. Además, es útil buscar una comunidad de personas con ideas afines que puedan ofrecer apoyo y comprensión en el camino. Para navegar la desinformación, la herramienta fundamental es el discernimiento. La gnosis nos enseña a no creer ciegamente en nada, ni siquiera en lo que estamos diciendo aquí. La invitación es a experimentar, a verificar por uno mismo. Escucha a tu intuición, a esa voz del corazón. ¿Una enseñanza resuena contigo en un nivel profundo? ¿Te inspira a ser una mejor persona, más consciente y compasiva? Si una enseñanza se centra en el dinero, el poder o promete resultados sin esfuerzo, probablemente sea una señal de alerta. El verdadero conocimiento siempre te empodera a ti, no te hace dependiente de un gurú o una organización. Y ahora, para los gigantes internos. La batalla contra el ego se libra con el arma de la autoobservación. Se trata de convertirnos en vigilantes de nuestro propio mundo interior, observando nuestros pensamientos, emociones y acciones sin juzgarlos. ¿Por qué me enojé en esa situación? ¿Qué miedo se activó? ¿Fue mi orgullo el que se sintió herido? Al observar el ego, empezamos a separarnos de él. Dejamos de identificarnos con nuestros defectos y comenzamos a verlos como lo que son, agregados psicológicos que pueden y deben ser eliminados. La meditación profunda es clave aquí, ya que nos permite comprender la raíz de estos egos para luego poder desintegrarlos con la ayuda de nuestra propia energía espiritual. El miedo se conquista con conocimiento y acción. El conocimiento disipa el miedo a lo desconocido. Cuanto más comprendemos la naturaleza de la psique y las leyes espirituales, menos tememos al proceso. Pero el conocimiento por sí solo no es suficiente. Debemos actuar a pesar del miedo, dar pequeños pasos fuera de nuestra zona de confort, enfrentar esas conversaciones difíciles, mirar esas partes de nosotros que nos asustan. Cada vez que actuamos a pesar del miedo, éste pierde un poco de su poder sobre nosotros y nuestra confianza crece. Para vencer la duda y la pereza, la clave es la voluntad y la disciplina. Se trata de tomar una decisión firme y mantenerla. Empezar con metas pequeñas y alcanzables. Quizás solo 5 minutos de meditación al día, o proponerte autoobservarte durante tu trayecto al trabajo. La clave es la constancia. La práctica diaria, por pequeña que sea, construye un impulso que con el tiempo se vuelve imparable. La disciplina no es un castigo, es un acto de amor propio, es la fuerza que nos permite alcanzar la libertad que anhelamos. Gracias por acompañarnos en esta reflexión profunda. Espero que te haya dado herramientas y ánimo para tu propio camino.
Si te ha gustado este contenido, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en la próxima.